Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. ¿Sabe usted, amable oyente, qué son los humedales? ¿Por qué son tan importantes? ¿Cuál es la función de ellos? ¿Los estamos cuidando o los estamos descuidando? Hoy en día escuchamos muchas noticias, especialmente de la pandemia, y también se nos advierte del cambio climático, que hay que ocuparse con acciones para mitigar el cambio climático. Y esto significa preocuparse por los humedales, significa preocuparse por la biodiversidad. Pero más que preocupación, es ocuparnos con acciones sencillas, prácticas, responsables, de conservación, para mantener este equilibrio. Hoy en día hay pérdida de especies, escasez de alimentos, cambio climático, sequías, malas cosechas, escasez de agua, inundaciones. Mitigación al calentamiento global es la invitación. Hoy reflexionaremos sobre este interesante tema. ¿Por qué son tan importantes los humedales? ¿Dónde están? ¿Y por qué son necesarios para el equilibrio, para el amortiguamiento del clima? Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Los humedales son considerados las arterias, las venas del paisaje. Aunque solo cubren un pequeño porcentaje de la superficie de la tierra, son fuente de salud y riqueza. Nos aportan agua dulce, garantizan el suministro de alimentos, ayudan a mantener la biodiversidad del planeta. Los humedales también nos protegen frente al cambio climático y representan el medio de vida de cientos de millones de personas en todo el mundo. Sectores como la pesca, la acuicultura, la plantación de arroz, la recolección de aceites, plantas medicinales o incluso el turismo dependen en mayor o menor medida de los humedales. Y pese a su importancia, la Convención de Ramsar denuncia que durante el último siglo desaparecieron el 64% de los humedales del planeta. Esto debido al incremento de los usos agrícolas, el pastoreo, el desarrollo de infraestructuras o simplemente la contaminación del agua. Estas son algunas de las razones que han originado esta preocupante situación y la tendencia sigue en aumento porque la destrucción de los humedales se ha acelerado muchísimo más a partir del año 2000 y en la actualidad se calcula que estos valiosos ecosistemas desaparecen a un ritmo 3 veces superior al de los bosques, con efectos especialmente devastadores en zonas continentales. Recordemos que los beneficios de los humedales son innegables, además de rellenar los acuíferos subterráneos que dan de beber a casi 2 millones de personas, pues estos cuerpos de agua resultan indispensables para el planeta, porque tienen muchos servicios ecosistémicos que ofrecen a la humanidad. Y sobre todos estos servicios benéficos para la humanidad se ha venido hablando a través de todas las épocas, de todos los años. Pero solo hasta la entrada en vigor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1994 se reconoció la existencia del problema del cambio climático debido a las actividades humanas. Resultó realmente complicado para la época, pues las pruebas científicas de que se disponía no eran tan exhaustivas como hoy en día. E incluso en la actualidad, no faltan quienes no acepten la evidencia científica del cambio climático. El Convenio Mundial directamente implicado con la biodiversidad del planeta, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, lanzó una campaña en el 2002 para reducir considerablemente la actual pérdida de diversidad biológica que se mantiene hasta nuestros días. Marian, no se ha frenado
la pérdida de biodiversidad biológica. Hay muchos seres vivos, vegetales, que están desapareciendo por los incendios forestales, por la tala indiscriminada de bosques nativos, de selvas como el Amazonas. Pareciera que los seres humanos no somos conscientes del daño acelerado que estamos haciendo a nuestro planeta, a nuestro oxígeno, al equilibrio de la vida, al bienestar y a la cadena de bienestar que significa precisamente cuidar, conservar y al mismo tiempo restaurar lo que hemos dañado. Recordemos que el agua puede provenir del mar, de los ríos, de las lluvias o de napas subterráneas, pero los humedales se distinguen porque sus características son muy particulares de sus suelos, por la presencia de plantas, porque allí existen seres de la naturaleza adaptados a las condiciones de inundación o de alternancia de periodos de anegamiento y sequía, y de esta manera los humedales no son necesariamente una transición entre los sistemas acuáticos y terrestres, sino que poseen características estructurales y funcionales propias que los diferencian de unos y otros. Con esto quiero decir que los humedales son únicos, son perfectos, no se pueden replicar. Si perdemos los humedales, perdemos la vida. Y aunque su extensión ha disminuido rápidamente, debemos trabajar en recuperarlo, porque no puede seguir en esa degradación, porque esto tendría efectos negativos no solo en la naturaleza, sino también en las personas. Las presiones sobre los humedales se relacionan con cambios en el suelo. Estamos hablando de la urbanización, de la deforestación, de los rellenos. Cuando se altera la dinámica del agua, sea por extracción, por los desvíos, por intercepciones, cuando existe contaminación, ya sea agrícola, industrial, doméstica, cuando introducimos especies exóticas o invasoras a estos lugares que han creado de por sí un ecosistema perfecto para que solo unas especies con ciertas condiciones desarrollen allí su ciclo de vida. Qué necesario es hablar de los humedales, pero a la vez de acciones que nosotros necesitamos dejar a un lado, como la introducción de especies exóticas e invasoras. Debemos decir no al tráfico de especies, dejémoslos vivir en libertad, porque definitivamente esto es una acción del hombre que ha afectado demasiado este ecosistema que es tan único e irreplicable. Y la pérdida de biodiversidad nos está afectando y nos está llevando al cambio climático, con la contaminación que estamos generando los seres humanos. Y por eso hoy en día se estudia sus relaciones, lo que significa la contaminación y al mismo tiempo el descuido que estamos teniendo los seres humanos por los humedales y al mismo tiempo por las personas. Descuidar el medio ambiente o ser indiferentes al medio ambiente es ser indiferentes a lo básico, lo que necesitamos para la vida. Por eso hay que examinar cuál es el papel que desempeña el ser humano en la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. ¿Y qué podemos hacer para encontrar soluciones, acciones, para poder restaurar, para poder equilibrar y mantener este maravilloso equilibrio que mantiene la red de la vida? Y los humedales definitivamente son un sitio maravilloso. Son amortiguadores del clima, son amortiguadores del agua. Entonces, si son tan importantes, ¿por qué a veces no los consideramos y creemos que son pantanos o lotes prácticamente que se pueden invadir o que se deben construir? Y realmente están cumpliendo una misión en el equilibrio de la vida para todos, sin discusión. Eso que usted acaba de mencionar, Carlos Alberto, me impactó mucho porque pasa demasiado. Se sabe que en esa zona es una zona de humedal y se construye ahí, se impermeabiliza y después cuando vengan los desastres naturales se preguntan por qué. Y es que nosotros no estamos respetando estas zonas que tienen una función específica y no es para que nosotros coloquemos allí escombros, ni basura, ni mucho menos una construcción. Recordemos que los humedales contribuyen de modo decisivo al bienestar humano.
porque desempeñan funciones de las cuales se derivan múltiples beneficios. Y hablemos de algunas de ellas, por ejemplo, la diversidad biológica. Muchas especies de flora y fauna silvestres dependen completamente de los humedales. Son hábitats de suma relevancia para especies migratorias como las aves y cobijan también a especies amenazadas. Algunos poseen una alta proporción de especies endémicas, es decir, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, sino solo allí, en el humedal. También la amortiguación de las inundaciones. Recordemos que los humedales desempeñan un papel importantísimo en el control de las inundaciones, porque ellos actúan como esponjas al absorber el agua de las lluvias y las crecientes de los ríos, y esto permite que se filtre más lentamente a través del suelo y la vegetación, reduciendo con ello la velocidad y el volumen del agua que fluye aguas abajo. Los humedales desempeñan funciones críticas en la mitigación del calentamiento global. Por un lado, son importantes sumideros de carbono y por ende su destrucción libera gases de efecto invernadero, en tanto que su restauración y creación se traduce en la retención de más gases de efecto invernadero y por otra parte, los humedales cumplen un rol fundamental en la adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Porque ellos cumplen la función de amortiguar el efecto de las tormentas, de las inundaciones, retienen, almacenan el agua y esto es importantísimo. Cuando los humedales se encuentran situados sobre sedimentos y rocas permeables, pues el agua que retienen se filtra a través del suelo y recarga los acuíferos, además de retener sedimentos y nutrientes. Muchos humedales actúan como filtros que pueden eliminar sustancias tóxicas de los cuerpos de agua. Son proveedores de agua y de otros bienes y servicios. La población se ha asentado históricamente en zonas de humedales y desde los pueblos originarios hasta la actualidad se ha desarrollado un rico y diverso patrimonio cultural. Muchos humedales son sitios de gran relevancia arqueológica, pero a la vez histórica. Estos humedales también generan la provisión de alimentos, de materiales, de medicinas, y nosotros estamos acabando con esa vida. Allí se genera todo tipo de productos de plantas, animales, minerales, y esto es utilizado por las personas de todo el mundo. Aunque nosotros no lo sepamos, en algún momento hemos utilizado productos de los humedales como el pescado, la madera de construcción, leña, aceite, sal, plantas medicinales, tallos, hojas, y de verdad que es importante reflexionar acerca de este ecosistema tan único y que lastimosamente lo estamos acabando. Así es, Marian. Existe gran cantidad de pruebas de que la vida, como hoy la desarrollamos los seres humanos, está causando una pérdida sin precedentes de especies a escala mundial y de que el cambio climático está agravando la situación. En el recuento de los seres que se están perdiendo en los humedales, especies que son amenazadas y que están registradas en el libro rojo de especies en vías de extinción, son muchas. Por ejemplo, las aves acuáticas. Cuando se pavimenta, cuando se impermeabiliza un humedal que albergaba la reproducción, la vida pacífica de las aves acuáticas, pues se pierden estos sitios y ya no regresan. Hay desplazamiento hacia otros lugares, si es que los encuentran. Los mamíferos dependientes de los humedales. El 38% de las especies evaluadas que dependen del agua dulce están mundialmente amenazadas, incluidos grupos como los manatíes, los delfines del río, en los que todas las especies evaluadas figuran en la lista como especies amenazadas. Da tristeza a veces comentar estas estadísticas, pero los mamíferos de los humedales están más amenazados que los mamíferos terrestres. El 21% de las especies están amenazadas, y las aves de los humedales. ¿Y por qué no decir también los peces de agua dulce? El 33% de las especies de agua dulce evaluadas están amenazadas. Tiramos mucha contaminación a los afluentes de agua y estos van a parar al río y estos van a cortar el oxígeno de muchas
especies que viven en el agua, que respiran el oxígeno del agua. Por eso, desactivémonos a la contaminación contra nuestros ríos. Hagamos nuestros mejores esfuerzos antes de que sea demasiado tarde. También recordemos que en los humedales hay anfibios y el 26% de las especies de anfibios de agua dulce del mundo se consideran amenazados. Las tortugas. También, lamentablemente, muchas personas quieren llevárselas de mascotas a sus casas y dañan este ser que es benéfico en el medio natural. Los cocodrilos o babillas, por ese temor que tenemos, porque no nos gusta el look o su figura amenazante, se están extinguiendo también. El 43% de las especies de cocodrilos están amenazadas, aunque esta cifra se basa principalmente en evaluaciones realizadas hace más de 10 años. Los datos recientes, desde el año 2000, indican que 3 de cada 5 especies evaluadas están amenazadas, 60%. Los corales, el 27% de las especies evaluadas que construyen corales se consideran amenazadas. Entonces, ¿qué nos está pasando a los seres humanos? Tenemos tantas riquezas naturales y las estamos acabando. A veces no entendemos, en el caso de los cocodrilos o las babillas, la misión de este ser, que está en los humedales y que protegen en esas alacunas como un cuidador a las pequeñas especies que se están desarrollando para luego regresar al océano, fortalecidas. Él es como esa especie de monstruo, llamemos entre comillas, ese cuidador de muchas especies pequeñas que desovan, que se multiplican en estas alacunas maravillosas de los humedales. Entonces, hay tantas funciones, tantas misiones que cumplen los seres vivos, animales, vegetales, para el maravilloso equilibrio de la vida. Por eso nosotros, con nuestras acciones, tenemos que ser cada día más amables, más sinceros, más comprensivos, más entendedores. Los humedales son ecosistemas que controlan los niveles de inundación de los ríos. Albergan diversidad de aves, peces, anfibios, reptiles, mamíferos pequeños e insectos. Los humedales, servicios ambientales para la vida. 2 de febrero, Día Internacional de los Humedales. Nuestro oxígeno se une a esta celebración. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy entendiendo la importancia que tienen los humedales. Se celebra el Día Mundial de los Humedales cada año, pero todos los días debemos cuidar los humedales. Si bien ha resultado muy difícil ser preciso acerca de los impactos de la pérdida de solo una especie y la forma en que funcionan los ecosistemas, generalmente se acepta que un ecosistema intacto y saludable es importante para la vida de todos nosotros. No solamente las especies vegetales, sino las animales, el ser humano. Y es muy importante que los ecosistemas no hayan sido degradados por el impacto humano. Nosotros afectamos a todas las especies. Y es muy importante saber que existe una resiliencia y la pérdida de especies a menudo indica un deterioro del ecosistema, del que depende y hace disminuir la resiliencia de los ecosistemas. La resiliencia es importante para los seres humanos porque los ecosistemas donde se protege y mantiene la resiliencia pueden continuar prestando una variedad de servicios de los ecosistemas, incluso cuando pueden estar cambiando los generadores climáticos. Los servicios de los ecosistemas que proporcionan los humedales, como agua, peces, recarga de reservas de agua, amortiguadores del agua, son recargadores también del agua subterránea, purifican el agua, tratamiento de desechos, control de inundaciones y protección contra tormentas, posibilidades de uso recreativo y espiritual,
son esenciales para la supervivencia del ser humano. Según algunos economistas, esos servicios se pueden valorar mucho más que cualquier cantidad de dinero, porque son servicios y riquezas naturales. Servicios y riquezas naturales que nos brindan los humedales, como la estabilización de las costas y protección contra las tormentas. Los marismas, salobres y otros humedales costeros pues sirven como línea de defensa contra las tormentas, reduciendo el impacto de las olas, mientras que las raíces de las plantas fijan sedimentos, retienen nutrientes, y en el caso de los deltas, pues la sedimentación permite la creación de una nueva tierra. También pensemos en la recreación y el turismo en cuanto a este ecosistema de los humedales, porque la belleza natural y la diversidad de la vida animal y vegetal de muchos humedales, como mencionábamos ahora en el primer fragmento de este programa, la tortuga, pues hacen que sean lugares de destino turístico y recreativo muy apreciado. Así que en muchos casos esto permite generar ingresos a economías regionales, locales, porque son sitios de relevancia para desarrollar actividades de educación ambiental, avistamientos de aves. Hace algún tiempo hicimos un programa titulado La Laguna de Sonso y recuerdo mucho, Carlos Alberto, como nuestra invitada nos contaba acerca de especies únicas, endémicas de ese humedal y que se había desarrollado toda una economía regional a partir del avistamiento de aves allí, en el humedal. Cuando las comunidades entienden lo importante de la conservación de toda esa riqueza natural que no existe en otros países, que solamente existe aquí, como usted bien lo decía, Marian, especies endémicas, únicas, exclusivas, pero se mantendrán y vivirán, se reproducirán si mantenemos los ecosistemas, si mantenemos los humedales, si mantenemos los bosques, las selvas, si somos equilibrados, porque a veces le ponemos más velocidad a la destrucción que a la restauración o a la conservación. Y no podemos permitir que se pierdan humedales por motivos ambientales, sociales o económicos, aunque algunas estadísticas precisan que esto lo hemos estado haciendo durante muchos, pero muchos años. Según datos bien documentados de distintos países, las pérdidas varían entre el 53% Estados Unidos y un sobrecogedor 90% Nueva Zelanda. Probablemente podemos deducir que ya se han perdido el 50% de los humedales en todo el mundo y que todavía seguimos perdiéndolos, especialmente en los países en desarrollo. Qué difícil es escuchar hacer cifras acerca de cómo hemos deteriorado, destruido, dañado ecosistemas que son únicos. Y según Ramsar, pues podemos identificar 6 tipos de humedales. Están los marinos, situados en las costas, los estuarinos, que son los ubicados donde los ríos desembocan en el mar. Esto incluye manglares, deltas y marismas de marea, cuya salinidad es media. También están los lacustres, que son los conectados con los lagos, los palustres, que tienen un aspecto pantanoso, como las ciénagas, los ribereños, que se encuentran situados a los lados de ríos y arroyos, y finalmente los artificiales, que después de muchos años son los creados por el hombre con un propósito específico: servir como embalse o como criadero de alguna especie acuática comercial. Estos entornos son de gran diversidad biológica. Tienen una gran variedad de flora y fauna que albergan vida, que tienen especies que consumen solo un animal, por ejemplo. Y en general los humedales albergan mamíferos. Allí también pueden estar los pumas, peces, aves, reptiles, cocodrilos, caimanes, anfibios, insectos, invertebrados. Fíjese que se ha dicho que en algunos humedales, en otros lugares, han colocado cámaras trampa y se han dado cuenta que allí habita el tigre malayo y el tigre de Sumatra. ¿Qué tal esto? Nosotros estamos acabando con un ecosistema tan rico, tan variado, que a su vez mitiga el cambio climático, que nos proporciona agua,
que actúa como una barrera protectora frente a las inundaciones, a las sequías y a muchos desastres naturales? Se pierden anfibios, ranitas que anuncian la sanidad del ecosistema. Hay muchos seres vivos que desaparecen de muchas selvas y son bioindicadores de la sanidad o de la contaminación de ese lugar. Por eso las especies nativas deben ser conservadas. Ellas están cumpliendo una misión para mantener la red de la vida. Cualquier ser, por insignificante que parezca, tiene una misión en el lugar donde se encuentra. Por ejemplo, la lombriz de tierra hace túneles, caminos, conductos para que las raíces de las plantas reciban un poco más de humedad. Aflojan también la tierra, consumen material orgánico para transformarlo en un potente, en un poderoso abono, humus, para las plantas, para que se desarrollen de la mejor manera, para que nos regalen flores, para que nos regalen frutos. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestro planeta, por la conservación? ¿Por qué se están perdiendo los humedales? A veces pareciera que no entendiéramos lo importantes que son. Y todo factor natural o inducido por la acción humana que directa o indirectamente causa el cambio en un ecosistema de humedad hace que se pierdan los humedales. Y hay muchos factores, Marian. Pérdida de hábitat, extracciones excesivas de agua dulce, sedimentación, especies invasoras. Y aquí quiero detenerme un poco cuando a veces muy caprichosamente queremos introducir un animalito que nos pareció que es muy bonito y qué tal si yo lo suelto en este hábitat. Cuidado, podemos estar soltando especies depredadoras de las especies nativas o naturales. No podemos hacer las cosas sin consultarlas con los especialistas. Hay muchos estudios que han demostrado cómo especies invasoras o depredadoras deterioran un ecosistema natural. Tanto la introducción accidental como deliberada de especies exóticas que ponen en peligro la abundancia y la supervivencia de las especies nativas. Las introducciones accidentales pueden llegar de forma casual y el casco de las embarcaciones y en las aguas de lastre de embarcaciones, el comercio relacionado con los acuarios y las plantas ornamentales desempeña un papel importante a través de las fugas, y las fugas de la acuicultura no son excepcionales. También a veces se introducen especies con fines agrícolas y forestales. En ello tenemos que estar muy atentos porque sin darnos cuenta podemos empezar a descompensar nuestra maravillosa y equilibrada naturaleza. Por todo esto se hace necesario la conciencia de toda la humanidad para promover la conservación y uso racional de los humedales por medio de estrategias, de actividades de restauración, prohibir la construcción en sus espacios, organizar y participar en la limpieza de un humedal, no contaminar con sustancias tóxicas, educar a los demás sobre su valor, practicar la pesca, turismo y agricultura, pero de manera sostenible. Está previsto que durante este siglo XXI disminuyan los sumideros de agua provenientes del agua almacenada en los glaciares, en la cubierta de nieve que hay en las montañas, con que se reducirá la disponibilidad de agua en regiones abastecidas por el agua del deshielo de las grandes cadenas montañosas, porque hay que recordar que más de la sexta parte de la población mundial vive actualmente en estas zonas. Entonces, si cuidamos el clima, si cuidamos nuestras acciones, si somos cada vez más amables, estaremos cuidando el agua y el equilibrio de nuestro planeta. Es una responsabilidad colectiva y también una responsabilidad individual.
Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.